Bien, a continuación se explicará el concepto de funciones matemáticas y qué tipo de funciones hay. Entonces vamos a suponer que tenemos un conjunto de partida A y un conjunto de partida B. El conjunto de partida A consta de dos elementos, el 2 y el 3, y el conjunto de llegada B consta también de dos elementos, digamos que son el 4 y el 5. Entonces, si al elemento de partida le corresponde un elemento de llegada y solo uno, decimos que es una función. Es decir, si al 2 le corresponde un único elemento del conjunto de llegada y si al 3 le corresponde también un único elemento de llegada, esto que está acá se dice que es una función. ¿Qué no sería una función? Si por ejemplo tenemos el conjunto de partida A y tenemos el conjunto de llegada B y acá tenemos un elemento y acá tenemos dos elementos y a este elemento de partida le corresponden dos elementos de llegada, no es función. ¿Listo? Solo le puede corresponder un elemento. Al conjunto de partida le debe corresponder un único elemento del conjunto de llegada. Bueno, gráficamente tenemos acá un primer ejemplo de lo que sería una función. Entonces a todos los números del eje X los vamos a conocer como los elementos de partida. Todos los números del eje X son los elementos de partida. Y todos los números del eje Y son los elementos de llegada. Todos los numeritos del eje Y son los elementos de llegada, todos los números del eje X son los elementos de partida. Entonces vamos a coger un elemento de partida, un número de acá, vamos a suponer que es el número 3. Y siempre lo que se va a hacer es proyectar ese valor hacia la gráfica. Apenas toque el valor de la gráfica, apenas toque la gráfica, se proyecta hacia el eje Y, es decir, hacia los elementos de llegada. Y siempre vamos a ver que va a botar una imagen, es decir, el elemento de partida 3 le corresponde el elemento de llegada, vamos a suponer que acá está el 5. Si yo cojo otro valor cualquiera, hacemos lo mismo, lo proyectamos hacia la gráfica y nos va a decir que nos va a botar una imagen en Y. Para cualquier valor del elemento de partida nos va a corresponder un único elemento del conjunto de llegada. Entonces vamos a decir que esto que está acá sí es una función. Vamos con el ejemplo número 2. Entonces tenemos acá la gráfica de una función y vamos a coger un elemento de partida, por ejemplo este que está acá, y hacemos el mismo procedimiento, lo proyectamos hacia la gráfica y de ahí lo proyectamos hacia el eje Y nos bota una imagen acá, pero vemos que si la proyectamos hacia abajo también nos va a botar otra imagen acá. Quiere decir que a este elemento de partida le corresponden dos elementos de llegada, uno aquí y otro aquí. Y recuerden que eso no puede pasar, que es lo que pasó acá. A este elemento de partida le corresponden dos elementos de llegada, entonces decimos que esto no es una función. Bueno, vamos a ver qué tipos de funciones hay. Tipos de funciones. Entonces hay una primera clasificación para las funciones y se llaman las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas se dividen en lo que se llaman las funciones lineales, en lo que se llama la función constante y en lo que se llama la función cuadrática, las cuales pues vamos a enfocarnos principalmente en esta y en esta, ya que esta pues realmente es bastante simple de entender. Cabe decir que las funciones polinómicas son de la forma f de x igual a x a la n, o sea, diríamos así, a x a la n más
px a la n-1 más, esto continúa, ¿verdad? Eso continúa, más c, llamémoslo así, ¿verdad? Donde esta a y esta b y esta c pertenecen a los reales. Cuando decimos que pertenecen a los reales, quiere decir que son números. Bueno, esa es la primera clasificación de las funciones, las polinómicas. Después de las funciones polinómicas hay una segunda clasificación y son las funciones especiales. Entre las funciones especiales, la que más se va a estudiar acá es la función valor absoluto. Y la función valor absoluto es de la forma f de x igual al valor absoluto de g, ¿sí? Donde obviamente esta g depende de x. También está la función raíz cuadrada pues que será de la forma f de x igual a la raíz de x, ¿verdad? Además de ello también está la función racional y esta es de la forma f de x igual a g sobre p, donde esta g depende de x. Bueno, podríamos escribir esto como g de x y p de x, ¿no? Las dos dependen de x. Además de ello, hay una tercera clasificación. Hay una tercera clasificación para las funciones y son las funciones trascendentales. Las funciones trascendentales se dividen básicamente en la función exponencial, que es de la forma f de x igual a e a la x, la función logarítmica, que es de la forma f de x igual al logaritmo de x. Bueno, también están las funciones trigonométricas, y entre las funciones trigonométricas pues cabe decir que se van a estudiar las funciones y igual al seno de x, y igual coseno de x, bueno, todas las que ya se conocen del curso de trigonometría, tangente de x, sus recíprocos, ¿no? Entonces por acá estará y igual cotangente de x, por acá estará y igual a la secante de x, y por acá estará y igual a la cosecante de x. Bueno, también tenemos que decir que están las funciones inversas, ¿no? Entonces tenemos un cuarto tipo y son las funciones inversas, que realmente pues entre ellas se podría decir que esta que está acá, la función logarítmica, y la inversa de esta, ¿no? Pero entre estas yo quisiera hacer una partición para decir que se va a estudiar las funciones y igual al seno inverso de x, y igual a coseno inverso de x, y igual a tangente inverso de x o arcotangente, como también se le suele llamar. Y eso sería más o menos los tipos de funciones que hay. Empezaremos en los siguientes videos a estudiar las funciones polinómicas. Nos centraremos principalmente en la función lineal y la función cuadrática. Veremos cómo calcular dominio, rango, que es el codominio, y cómo graficar dichas funciones.